Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional, programa de actualidad, conversación de lo público en este canal y en conjunto con Radio Duna. La verdad que a mí me había tocado hacer bastantes programas de televisión, de conversación, de debate. No me había tocado nunca, pero la necesidad o los tiempos lo exigen. Mire usted, aquí tenemos unas micas porque luego vienen nuestros panelistas. Y nuestros panelistas, entonces, para mantener la distancia social adecuada, tenemos esta, que a usted le puede parecer curioso, ¿qué es esta escenografía? No, es porque luego se incorporan panelistas a la conversación. Pero a la distancia, vía telemática, se encuentra el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, José de Gregorio. José, muy buenas noches y gracias por recibirnos desde tu casa. Hola, buenas noches, Matías. Gusto de verte. Igualmente. Pronto se incorporará también otro invitado, pero bueno, partamos por ahí. José Gregorio es uno de los 6 economistas que formó parte de este grupo de profesionales que planteó a instancias del Colegio Médico, no es que sea una propuesta económica del Colegio Médico, un proyecto económico para los próximos 18 meses y que ha ido, no sé si calando, es parte de la pregunta, se ha ido entrando, calando y ha ido engrosándose la cantidad de personas que adhieren a esto y cómo los ha recibido el gobierno, José. Bueno, efectivamente, se ha recibido de manera positiva, el gobierno y mucha gente. Creo que lo que hicimos fue un esfuerzo de poner puntos que fueran como para lograr un acuerdo. Creo que es muy importante tener un acuerdo que dé cierta tranquilidad al país, que dé cierta tranquilidad también al proceso de hacer la política. Y por eso nosotros dijimos, miremos a 18 meses una cantidad encima de lo que está presupuestado en el presupuesto y las proyecciones de Hacienda para el próximo año, que sean dedicados especialmente a la pandemia. Creo que veo mucha gente que ha aceptado esta idea. No quiero decir que sea la única, o sea, hay muchos complementos, sí, claro. Hay muchos otros grupos de investigadores que están aportando ideas. Yo creo que todo esto, nosotros estamos trabajando para construir un acuerdo en materia económica que obviamente también tiene una dimensión política fundamental, porque nosotros podemos proponer algo, pero esto al final, quienes sancionan esto son las autoridades políticas. Una de las características más allá de los montos, porque eso puede ser cuantitativo, es que ustedes proponen no rebajar, al menos en la primera etapa, no rebajar o no hacer decrecientes los aportes. Y esto en virtud de que es necesario mantener la distancia social y las medidas sanitarias. Entonces, que las ayudas económicas vayan de la mano y cooperen con las políticas sanitarias de que cada persona dentro de lo posible se quede en sus casas. Bueno, efectivamente, la primera etapa, nosotros distinguimos 3 etapas que se pueden superponer, que pueden ser distintas entre regiones, pero por lo menos para pensar el tema. Hay una primera etapa que es la de contención, donde están las cuarentenas y una distancia social muy severa. Después viene una apertura gradual de la economía, donde empezamos a volver a las actividades normales, donde los niños pueden volver a su escuela, donde la gente puede empezar a volver gradualmente al trabajo, pero obviamente también necesitamos ahí apoyo a familias porque hay mucha caída de ingresos. Y una tercera que llamamos la reactivación, que va a ser más adelante. En un periodo de 18 meses, esperamos que durante este periodo la situación sanitaria ya esté resuelta y estemos preocupados de levantar la economía. En una primera fase nos parece fundamental el tema de apoyo de ingresos. Y este apoyo de ingresos tiene un componente que a los trabajadores, como lo considera, ¿no es cierto?, el plan de protección de empleo a los trabajadores a través del subsidio de desempleo. También nosotros pensamos que hay que abarcar el 80% de la población de la gente que tiene trabajo independiente, informales, ¿no es cierto?, que también están sufriendo mucho, y también alcanzar al tema de los honorarios. Creemos que en eso, y que eso tiene que ser una cantidad que no sea decreciente en el tiempo, porque durante este periodo no decrece la necesidad de una fuerte distancia social. Sí. Y esto es particularmente importante porque en la etapa, y lo que dicen los estudios, me ha tocado estudiar bastante epidemiología en el último tiempo, al principio es precisamente esta etapa de contención la que permite que después, cuando se abra la economía, estemos en una fase de muy poco contagio. Nosotros sabemos la gravedad que puede producir esto en los sistemas hospitalarios, lo que esto puede significar en términos de disrupción de la actividad y en términos de tener que volver a hacer cuarentena. Sí. Esto tiene que ser un proceso gradual.
Presentamos, ya está con nosotros Vittorio Corvo, también expresidente del Banco Central, a la distancia. Vittorio, gracias por recibirnos en su casa. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. En su columna del Mercurio hoy día ponía que una parte diciendo prácticamente que las cosas están peor o se han desarrollado de forma más compleja de lo que pensábamos en marzo. Y las primeras políticas fueron desarrolladas quizás con los elementos que teníamos a la vista en marzo. Y creo que nos enganchemos con lo que venía diciendo José Gregorio. ¿Usted también cree que hay que aumentar muchísimo más el gasto, si es que hay espacio y si es que hay que mantener los ingresos para poder cooperar con la política sanitaria? Primero, hay que entender muy bien de que la economía mundial hoy día es muy distinta de lo que era a comienzo de marzo. En ese momento el escenario era que el mundo iba a tener una contracción de alrededor de 3%. Hoy día ese número está más cerca de 6%. Incluso la OECD tiene más de 6%. O sea, el doble de caída de lo que se veía en marzo. Es un golpe muy fuerte. Y el segundo golpe fuerte a nosotros es que también al mismo tiempo la epidemia ha tomado más fuerza interna en Chile, lo cual ha obligado a hacer cuarentenas mucho más extendidas, que hoy día incluye una parte importante de la región metropolitana. Eso va a hacer de que la caída de productos y la caída de empleo va a ser muy fuerte. Ya lo vimos en la cifra que incluye solamente de la mitad de marzo en adelante, la cifra que acaba de salir, que es la mitad del trimestre, que hay un aumento muy grande en el número de personas que pierden empleo. No, es peor, no hay que mirarlo por el desempleo sube poco. Lo que sube mucho es la gente que pierde su empleo, y el desempleo sube poco porque mucha gente se retira del mercado laboral porque no puede encontrar trabajo. Entonces no hay duda que hoy día el escenario es muy distinto. Se hizo un tratamiento para un enfermo que teníamos un cierto diagnóstico. Hoy día el diagnóstico es distinto, lo cual requiere sin ninguna duda cambiar las medicinas. Y parte, Vittorio, de ese cambio de medicina, a su juicio, tiene que ver con asegurar un ingreso familiar no decreciente durante los 3-6 meses, lo que sea necesario, como para poder sustentar y reforzar la estrategia sanitaria. ¿Usted cree que eso habría que cambiarlo? Yo creo que eso hay que ajustarlo porque el mundo cambió. Ahora necesitamos que las personas, especialmente los informales, que viven muy hacinados, tengan la oportunidad de poder hacer cumplir las cuarentenas y los contactos que se puedan también proteger durante este periodo, lo cual requiere que su ingreso se le mantenga por más tiempo y los montos les permitan no tener que salir a trabajar. Hoy día tenemos que invertir en la sociedad para protegernos de este gran shock sanitario que estamos teniendo y un shock económico. Entonces requiere más apoyo, significa por más tenemos que ir calibrando esto, porque nadie tiene la bola de cristal. Entonces tenemos que ir calibrando, pero necesito un monto más constante en el tiempo porque esto va a durar más. José Gregorio, esto es ustedes dos son economistas, pero a ustedes dos les ha tocado estar dirigiendo el Banco Central y me imagino que también saben de lo importante que es la política aquí. Poco sacamos que los técnicos den recetas si no somos capaces como sociedad de bajarlo a la política y diseñar además políticas públicas, pero que haya acuerdos. ¿Cómo ves, José Gregorio, después se lo pregunto a Vittorio Corvo, la posibilidad de que este nuevo esquema necesitamos consensuarlo entre todos y además contra el tiempo? Efectivamente. Buenas noches, Vittorio. Gusto estar aquí virtualmente contigo. La verdad, efectivamente, necesitamos un acuerdo, estamos contra el tiempo. Yo creo que el país no va a perdonar si somos incapaces de lograr un acuerdo. Los acuerdos tienen una cosa muy importante, nunca estamos conformes. Siempre hay cosas que nos gustaría que fueran de manera distinta, que tal vez podrían ser mejor, pero yo creo que lo que el país necesita es un acuerdo, que unemos voluntades y que tratemos de buscar un camino. Yo creo que se ha estado la última semana, y por lo menos la discusión entre técnicos, he visto creciente convergencia. Vamos a tener diferencias, vamos a tener discusiones bastante álgidas. Nosotros las tuvimos en el grupo Los 6 también para ponernos de acuerdo. Es normal. Yo creo que es parte del ejercicio que tenemos que hacer. Pero aquí tiene que haber un esfuerzo de buena voluntad, un esfuerzo al que también esperamos fundamentalmente que sea apoyado también por el sector político y que participe, porque al final son ellos los que van a decidir, son ellos los que lo van a tener que promover, son ellos los que van a tener que aprobarlo y permitir que exista la iniciativa legislativa y política para que podamos tener nosotros una ayuda
urgente en esta situación de pandemia. El problema no solo son el diseñar buenas políticas, es clave también en la oportunidad en la cual se aplican. Y es particularmente importante hoy. En época de la crisis financiera internacional, uno se podía atrasar o adelantar 1 o 2 meses moviendo las tasas. Y de alguna otra manera uno iba compensando, iba haciendo. Hoy día hay un problema de alimentación de la gente, hay un problema de hambre, hay un problema de ingreso, hay un problema de desesperación que tenemos que abordar. Posteriormente, probablemente también vamos a tener problemas serios de desempleo y por lo tanto vamos a tener que ir actuando no solo con energía, sino también con oportunidades. José, luego hablamos, les quiero preguntar a los dos sobre empleo, porque eso es lo que a la gente le llega primero, su bolsillo, estoy sin ingreso, estoy sin empleo, pero quiero que Vittorio Corvo se haga cargo justamente de esa duda que tenemos, si vamos a ser capaces como país y la clase política de llegar a los acuerdos mínimos, al menos suficientes y a tiempo, para poder ir en ayuda a las personas que lo necesitan. ¿Cuán importante es la política, Vittorio Corvo? No, yo creo que tiene un rol muy importante que jugar porque al final estos programas tienen una parte importante de ellos, tienen que negociarse. Entonces hoy día yo lo que espero, dado que está cada vez más claro de que este es un problema muy grande con efectos en la vida de los chilenos hoy día, gente que está con hambre, pero al mismo tiempo esto también se está haciendo que la epidemia se prolongue por el hecho de que es muy difícil poder hacer cumplir las cuarentenas, no solamente porque la gente no hace mucho caso a las recomendaciones, sino que también tiene que está obligado muchas veces a salir a trabajar para traer algo para la casa. Entonces yo creo que hoy día hay más conciencia, esto es transversal, de que despertamos a un shock, estábamos en un problema distinto nosotros en octubre pasado, era un estallido social, hoy día tenemos un shock tremendo, hoy día es un estallido para sobrevivir, es un estallido para mucha gente de la clase media, está hoy día angustiada no solamente por la epidemia, sino que también está angustiada por las perspectivas que ve en su mercado laboral. Entonces yo creo que hoy día hay una gran oportunidad de avanzar en esto, porque yo creo que todos los chilenos se dan cuenta, del sistema político en particular, de que hay un problema importante. Entonces ahora yo creo que es la hora que se pongan de acuerdo en cómo avanzamos en esta dirección, que es urgente. Esto no puede esperar mucho. Lo que es urgente es recuperar de alguna manera el dinamismo suena muy a destiempo como está respecto a lo que está pasando ahora, el dinamismo de la creación de empleo, ¿no es cierto? Como la economía no es capaz hoy día de generar empleos, tenemos que buscar fórmulas. ¿Qué fórmulas ustedes como economistas, profesores y la experiencia que tienen de poder hacer frente a este problema del empleo, gente sin ingresos? Más allá de las ayudas que pueden hacer puntualmente durante algunos meses la autoridad, pero ¿qué planes de empleo se le ocurre a ustedes que pueden ser los que nos pueden ayudar a salir de esta tremenda crisis? José Gregorio. Matías, yo creo que en primer lugar, obviamente hay un problema de protección de empleo, porque hay empresas que han tenido las pymes son empresas que con 1 o 2 meses sin ingreso tienen que empezar a despedir. Protección de empleo ayuda para que después la gente pueda volver a ese trabajo. En ese sentido es muy importante lo que se haga a nivel de empresas, de protección de la actividad económica. Nosotros tenemos que salvar actividad económica. Y es importante también entender que aquí se está haciendo porque eran empresas, y esa es la idea, son empresas que estaban bien, muchas de ellas fueron muy golpeadas por el estallido social, ¿no es cierto? Pero son empresas que antes venían bien, que no son problemas internos de ellas, sino que son problemas externos, como fue al principio el estallido social y hoy día con mucho mayor fuerza la pandemia, empresas que no pueden trabajar, que no pueden recibir ingresos. Es fundamental ayudar a esa empresa. Es importante ayudar que esa capacidad productiva no se destruya. Y eso lo que permite es que una vez que vuelva la actividad a normalizarse, los trabajadores pueden volver. Por lo tanto, hay un rol muy fundamental en materia de impulsar la actividad económica. Y por eso la ayuda a las empresas no es una ayuda al dueño, es una ayuda, normalmente la ayuda a la empresa, o sea, puede haber un pequeño emprendedor que lo estamos ayudando, pero lo importante es esa capacidad productiva que genera empleo que se mantenga. Después vamos a tener que pensar bien en la reactivación, después vamos a tener que pensar si es necesario crear programas de emergencia, programas de empleo de emergencia, cosas que eventualmente vamos a tener que hacer. Creo que una cosa importante que nosotros destacamos mucho
es que es importante hoy día ir preparando los planes alternativos. No sabemos cómo va a evolucionar la economía. Esta es una crisis de la cual no tenemos precedentes para entender. Va a haber una profunda reestructuración económica en el mundo entero. Va a haber muchos cambios en las formas de producir, en las actividades económicas más importantes para la población y para la economía. Por lo tanto, tenemos que estar muy preparados y para eso tenemos que estar pensando y trabajando desde hoy para que cuando se empiecen a presentar esas nuevas circunstancias tengamos claro qué camino seguir y no improvisar. Vittorio Corvo. Sí. No, yo primero también, o sea, lo que hay que hacer hoy día es mitigar los efectos, o sea, estos programas para tratar de que los trabajadores se les suspenda el contrato, pero que no pierdan el empleo, porque hay un vínculo muy importante con la empresa, que eso le permite al trabajador haber desarrollado especializaciones que tienen un valor específico en la empresa. Hay un capital intangible del país porque el trabajador es más productivo donde está hoy día por todo lo que ha aprendido. Entonces hoy día es proteger. Ahora lo que tenemos para adelante, una preocupación, es que también hay sectores que van a cambiar en forma importante. En los sectores de servicio, con contacto cara a cara, se va a tomar mucho tiempo en recuperarse, que es lo que tiene que ver el turismo, restaurantes, comercio cara a cara. Eso cambió. Eso va a necesitar reestructurarse. O sea, entonces eso va a tomar mucho más tiempo. Y una vez que naveguemos esta tormenta, cuando empiece ya a mejorar el mar, en ese momento tenemos que preocuparnos, irnos preocupando de cómo damos un impulso a que la gente que va a perder su empleo de todas maneras, aquí uno no puede ser mago porque está cambiando la situación, esa gente pueda reincorporarse al mercado laboral, ahí van a tener que haber subsidios de desempleo, va a tener que haber en esa etapa también obras públicas que sean muy intensivas en empleo y que resuelvan problemas de la sociedad. Entonces, esa es una etapa en la cual que seamos capaces de sobrevivir en esta tormenta. Pero hoy día el país ha recibido un tremendo shock, doble, como digo, de un colapso de la economía internacional. Vamos a ver caídas de productos sobre el 10% en todos los países industriales en el segundo trimestre. Y en el año como un todo caía entre 6 y 9%. O sea, es una caída brutal. Y eso significa que tenemos que tratar de proteger los marineros mientras estamos en esta tormenta para que después podamos empezar a pensar de nuevo cómo navegamos hacia adelante. Entonces vamos a tener 6 meses muy difíciles y eso hoy día hay que ayudar a los trabajadores que se mantengan conectados con las empresas y para eso no hay duda que tenemos que hacer, el país tiene que hacer un esfuerzo como un todo. Ahora Chile, para ser un país creíble a largo plazo, que ha sido lo que nos ha dado espacio hoy para tener colchón, tener ahorros afuera, es que ha sido un país responsable, que paga, que cumple. Entonces, hoy día que hay más espacio y todos están más o menos contestes en que hay que poner más plata sobre la mesa, romper el chanchito, un buen chileno, es el momento de pensar cómo vamos a ir después reestructurando esta mayor deuda que es transitoria probablemente, o no es el momento de pensarlo, José y Vittorio. Yo creo, mira, yo creo que en estos momentos lo que tenemos que preocuparnos es de la pandemia y del apoyo. Tenemos claro, y yo creo que hay que tener mucha conciencia que esto nos va a dejar con una mochila más pesada. Obviamente, al tener esa mochila más pesada, de aquí a cuando salgamos vamos a tener que pensar en lo que llamamos una consolidación fiscal. Chile no puede seguir. Chile desde el año 2010, 2011, hubo un terremoto en Chile, pero en el 2012 ha estado aumentando su deuda de 12% del PIB y este año vamos a terminar en 27, 28, probablemente 30% del PIB, sin parar. A este ritmo, el año 2030 podríamos estar en 60% del PIB y en ese caso vamos a perder nuestro grado de inversión y vamos a ser una economía que no va a poder hacer sus políticas como quiera, sino que va a depender de lo que nos presten. Y la verdad que eso sería muy, muy dañino para nuestra economía. Uno tiene que vivir con lo que tiene. Por lo tanto, vamos a tener que tener una discusión sobre qué es lo que va a haber que hacer, pero a mí me parece que adelantarlo hoy día no corresponde hoy día tratar de llegar a un acuerdo de qué vamos a hacer en 2 años más. Creo que eso es enredar los temas que tenemos que acordar con urgencia. Tenemos que tener claridad que es un tema que vamos a tener que tocar, que es un tema que vamos a tener que discutir, que es un tema que vamos a tener que resolver. Vittorio, ¿cómo se hace para alumbrar con las luces bajas, pero también esas luces altas que iluminen en 3, 4 años más, que es importante? ¿Cómo lo vería usted?
No, yo creo o sea, concuerdo con José que ahora lo que tenemos que hacer es navegar en esta tormenta y que no se nos caigan los marineros del barco. Entonces eso lo que se requiere hoy día es mitigar, y después no hay duda que vamos a salir de esto con más endeudamiento, y eso va a requerir de ponernos en una trayectoria futura para controlar la deuda, porque hay un tremendo beneficio de tener una deuda manejable. Ese beneficio es que podemos nosotros tener acceso a mercados internacionales. Ese beneficio es que no solamente el Estado se financia una tasa más baja, sino que también se financia una tasa más baja todo el sector privado. Entonces ese es un tremendo activo que se depreció un poco en los últimos 10 años, pero sigue siendo un tremendo activo hoy día. Entonces, pero hoy día ese es un problema que vamos a enfrentar después. Hoy día lo que hay que pensar es de que hay que hacerse cargo del problema que tenemos y usar una capacidad de endeudamiento moderada para que esto no tampoco nos creemos otro problema de deuda para adelante. Pero ese problema de deuda hay que resolverlo poniéndose de acuerdo qué vamos a hacer del 2022 para adelante. Hoy día lleguemos primero al 2021. José Gregorio Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, les agradecemos mucho su mirada, su análisis esta noche en Estado Nacional. Muy buenas noches a los dos y gracias. Muchas gracias por haber estado contigo. Buenas noches, José. Matías, mucho gusto de haber estado también con Vittorio virtualmente. Igualmente, José. Que estén muy bien, muchachos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y aquí lo que sigue no es virtual, pero es con separación, con distanciamiento social, porque esto es muy curioso, todos se ríen. Mientras estábamos en la entrevista llegaban y yo intentaba mantener la concentración porque... ¿Qué cubículo atendía primero? Exactamente. Así que presentamos a Gonzalo Miller. Gonzalo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Paula Escobar, mucho gusto tenerte aquí. Buenas noches, Paula. Gracias por la invitación. Carmen Castillo, exministra de Salud, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Desde San Felipe directo. Así que una bonita tierra. Saludos ahí. Y Patricio Fernández también, Pato, por allá. Muchas gracias. Gusto de verte. Bueno, yo quisiera partir por el tema sanitario, porque también vamos a tocar el tema de los acuerdos políticos, que es lo necesario de esta semana y de las cosas relevantes de la semana que acaba de pasar y lo que viene probablemente. Que están además muy unidas las dos. Carmen Castillo, tengo que partir por usted, que ha estado sentado en ese escritorio que está sentado hoy día el ministro Mañalich. Hoy día está viviendo un momento de zozobra respecto de las críticas. Hay un sector de la población, incluso muchos científicos, en fin, que lo critican mucho, incluso algunos piden su salida. Primero, ¿sería oportuno sacar un ministro en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis? Y dos, ¿es justo hacerle críticas a una estrategia que está en desarrollo con datos distintos que nunca los vamos a poder probar si hubiese sido mejor tomar el camino B, C o D? A ver, gracias por la invitación. No es el momento ni siquiera de considerar hacer cambios en una situación en la cual estamos en la fase tal vez más exigente del sistema. La salud en general siempre tiene exigencias, pero esta vez con una pandemia, con un virus que lleva 5 meses de conocido, que tiene mucha evolución de la cual no sabemos cómo viene más adelante, si hay o no hay inmunidad, si vamos a tener alguna otra situación. Por lo tanto, hay que ser muy cauto también en lo que uno va a decidir. Y en ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo, viendo la situación actual, de hacer cambios en el momento. Lo que sí hay que hacer es ayudar. Y en ese contexto, nosotros hemos trabajado en el ámbito de la oposición, aunque uno piense de que la oposición permanentemente está criticando, no es la voluntad que uno tiene. ¿Ustedes tienen la mirada que tiene el presidente portugués respecto al primer ministro portugués, que son de distintos bandos, que le dice, en este caso yo no soy oposición, sino soy colaborador? Así es. Bueno, esa es la idea y nosotros estamos en esa postura, precisamente por el hecho de que vemos de que más que criticar, nosotros tenemos que buscar las soluciones en conjunto. Por eso hay distintas cartas que han salido a través de distintos medios, dando a conocer las posturas que uno tiene. Nosotros queremos, en este contexto, dar todas las facilidades porque aún hay tiempo de hacer correcciones ahora sobre la marcha. Con toda la exigencia que está en la parte hospitalaria, hay elementos que son potenciales que no están siendo bien utilizados. Voy hacia donde lo que hemos visto, la atención primaria. La atención primaria es un potencial enorme. Estamos hablando de más de 60.000 funcionarios en el área municipal que perfectamente pueden dar respuesta y apoyar todo lo que se habla permanentemente, que es testear, trazar, aislar.
Todos estos elementos lo conocen muy bien porque además conocen su sector, conocen a las personas. La atención primaria es muy cercana a cada una de las comunas, por lo tanto es un potencial enorme y vemos que está subutilizado. Por lo tanto, hay distintas estrategias que nosotros les daríamos como aporte. Señalar de que para nosotros es importante también conocer las personas en las vulnerabilidades, en todo lo que se habla de las determinantes sociales. Estamos viendo ya de lo que los economistas están planteando soluciones concretas que son muy loables y que incluso muchos confluyen en los distintos grupos que están postulando mejoras. Paula, ¿qué te parece a ti esta grieta que se ha ido las últimas semanas, los últimos días, haciendo más notoria? Algunos toman distancia con esta petición de renuncia. Distrae un poco la atención de lo que debiéramos hacer, y además sobre todo con un contrafactual imposible de probar, que si hubiésemos hecho esto hubiese pasado tal cosa. Nunca lo vamos a poder saber. Sí, yo coincido con lo que dice la exministra en el sentido de que creo que este no es el momento de estar cambiando al ministro de Salud. O sea, creo que eso es agregarle a esta tormenta en que estamos metidos en el momento peor, un ruido innecesario, y además no hay tiempo para la curva de aprendizaje de nadie hoy día. O sea, este barco está enfrentando una tormenta feroz, no hay tiempo para que nadie aprenda nada. O sea, ahora yo creo que el ministro Mañalich obviamente no ha sido todo lo criterioso que debía haber sido. Las declaraciones que ha hecho últimamente son muy extrañas. Claramente hay falta, digamos, que él tome conciencia de que cada palabra que está diciendo ahora tiene un peso importante y que las medite mejor. Pero creo que meter ese ruido respecto al cambio de la autoridad sanitaria más importante de Chile ahora es completamente una falta de criterio. Y creo que el hecho de que cuando los presidentes de partidos se juntaron virtualmente con el presidente para hablar del acuerdo, que es lo que vamos a hablar más adelante, hayan puesto el tema sobre la mesa, también me parece un despropósito. O sea, no es el tema que estén juzgando al gabinete, digamos, cuando están tratando de crear un acuerdo para paliar la emergencia sanitaria y sobre todo económica de muchas personas que no pueden seguir las pautas que sabemos que deben seguir, que son cuidarse, quedarse en la casa, usar mascarilla, aplicar la distancia social, porque no pueden vivir si no salen a la calle a trabajar. Entonces, creo que hoy día no es el momento para eso. Sin embargo, creo que es importante que el ministro Mañalich asuma también su responsabilidad en ir creando también estos conflictos innecesarios, autogoles, que van haciendo mucho más enrarecido el ambiente en un momento en que realmente necesitamos lo contrario. Pato Fernández, tú en un Twitter de la semana dijiste que este gobierno lo ha hecho, o este ministro lo ha hecho pésimo, check, como diciendo... El gobierno. Era el gobierno, ya. ¿Por qué te parece que lo ha hecho tan indiscutiblemente mal o pésimo este gobierno en la pandemia? A ver, yo suscribo con la exministra y con la Paula de que no bailaría zarzuela en ese punto, digamos, ¿eh? O sea, no es el asunto que me parezca el central, pero creo que han habido errores importantes, han sido reconocidos, los errores han sido más bien, los deduzco más casi de las declaraciones del ministro Mañalich que de mis propias impresiones. O sea, las declaraciones del ministro Mañalich llegan a ser una autocrítica que para él debe ser bien dolorosa y que yo la verdad es que... En lugar de evaluarlo como errores comunicacionales, lo que él dijo creo que son un giro muy sustancial en la actitud frente a cómo está tratando la pandemia. Yo creo que para él debe estar siendo muy fuerte el pasar y el tener que asumir el paso de un momento de éxito, entre comillas, de la sensación de una cosa muy bien llevada, donde incluso le habíamos achuntado, se supone, con las cuarentenas selectivas, una cosa bien inédita además, se supone que llevábamos una curva muy baja, en fin, todo lo que ya sabemos, pasar de esa sensación de éxito a una sensación de fracaso debe ser muy pesado. Y yo creo que hay algo en la actitud de él que es humana y que tiene que ver justamente con un reconocimiento duro, porque es un mismo personaje que pasó de ser como un toro a ser, digamos, un animal herido, como todos los chilenos estamos heridos. Entonces, no creo que el punto sea justamente ir a patear al animal herido, sino que el punto es justamente cómo hacemos para salvar a todo este mundo en el que vivimos. Me pasa lo mismo a estas alturas yo diría, como con el gobierno en general. Pensar que el momento que vivimos es si Sebastián Piñera y el ministro son nefastos o adorables, no es el punto. No es el asunto. El punto es que ¿por qué el punto?
Yo tengo una impresión que es como lo que te digo. Creo que el gobierno efectivamente acá se equivocó y se equivocó por exceso de optimismo. ¿Para qué seguir con lo que sabemos? Se festejó antes de tiempo, se acudió a la idea de que ya podíamos llegar a una nueva normalidad antes de tiempo. En fin, se soltaron las riendas en ese sentido. Hoy día tenemos que pasar a ver cómo diablo hacemos en un tiempo que está comenzando a ser brutal, porque están empezando las muertes. Sí. Sí, no solo empezando, están creciendo, una curva de crecimiento. Eso quiero decir que está empezando el momento, digamos, más terrible de la mortandad. Gonzalo Miller. Sí, yo creo que el ministro Mañalich, los errores que ha reconocido él mismo tienen que ver con lo comunicacional, pero en ningún caso respecto a la gestión de salud. Entonces yo entiendo que hay un sector, sobre todo en la política, es que cada frase es extrapolada hasta el infinito del ministro Mañalich. Pero no, en ninguna de esas frases tiene una correlación respecto a una decisión, respecto a una medida no tomada. Entonces, en eso, pero Pato, para terminar el punto. Él dijo que se le había derrumbado como un castillo de naipes lo que presupuestó en enero. Pero es que lo que hace el ministro, transparentar, es algo muy simple. Es lo que ocurrió con casi todos los epidemiólogos. Casi todos los que hicieron proyecciones. Sí. Él dijo, casi todas las proyecciones hechas, no solamente en enero y en febrero, ¿no es cierto?, que eran proyecciones donde todavía el virus, todavía no teníamos el primer caso, ¿no es cierto?, lo tuvimos en marzo, sino que las que tuvieron en marzo todavía eran equivocadas. O sea, si uno mira la publicación en todos los medios de distintas proyecciones, casi todas han andado muy lejos de la realidad, porque hay un dato que es clave en esto, y lo dice alguien que pertenece al mundo de la salud, como la exministra, ¿no es cierto?, Carmen Castillo, dice, hemos estado conociendo a este animal de a poco, el virus. No lo podíamos proyectar. Hay un dato, salió un estudio la semana pasada de la Universidad del Desarrollo, de la Facultad de Medicina y la Facultad de Gobierno, y que busca de cero prevalencia, y que dio una primera noticia, y que es importante por tener datos, realidades, y no solo percepciones. Muy importantes las percepciones, pero finalmente la gente se está enfermando en las realidades. Está sufriendo en las realidades, no en las percepciones. Entonces, ¿qué decía? Que la prevalencia era muy baja, era 2,9%. Y eso hablaba de que en el fondo era un virus que estaba circulando y iba a seguir circulando por mucho más tiempo del que teníamos planificado. Toda la conversación sanitaria y política de marzo, si uno va para atrás a escucharla, tendríamos que hacer casi el mismo reconocimiento que hizo el ministro Mañalich. De que esto iba a durar 3 meses, de que esto iba a estar más acotado, que había que hacer A, que había que hacer B, que había que encerrarse un mes. Los países que se encerraron inmediatamente, no tomaron las cuarentenas preventivas, uno tiene el contrafactual, tú dice que no hay. Perú. Uno mira, dice, mira Perú, mira Argentina, mira las evoluciones distintas. No un contrafactual comparable que Perú tiene un altísimo porcentaje de economía informal, por ejemplo, que es distinto para manejar una pandemia. Eso. Entonces, pero solo para cerrar ese punto. Entonces, cuando yo entiendo que el ministro tiene una responsabilidad gigantesca en materia de transmitir tranquilidad en la gestión de salud. Tuvimos semanas debatiendo que no iban a haber ventiladores mecánicos, no iba a haber mascarillas, no iba a haber... Y está bien, yo lo entiendo esas críticas como una preocupación concreta porque tuvimos que hacer un esfuerzo que era difícil de entender. Duplicar las camas, duplicar, ¿no es cierto?, los ventiladores, preparar a las personas, a los urgenciólogos, que no había suficiente. Todo eso se ha tenido que hacer. Pero a mí lo que a rato cuesta entender, o quizá es una potente señal del estado de la política y de la sociedad, es de que en vez de asumirlo como una tarea nacional, lo hemos asumido desde la lógica casi de la destrucción, desde demoler. Y el último intento es el ministro, de que el ministro se tiene que ir. ¿En qué mejora la salud en Chile si se va el ministro Mañalich? Yo creo que si uno hace el frío análisis y dice, ¿en qué mejora? Yo digo, nada. ¿En qué empeora? Sí, empeoraría esa gestión. Entonces decirle, bueno, entonces no cabe la discusión. Paula Escobar, y luego vamos a un contacto fuera. Paula. No, lo que pasa, Gonzalo, es que dicho lo que dijimos todos, que estamos en desacuerdo con instalar el debate de cambiar al ministro ahora, que nos parece un despropósito, sí ha habido errores del gobierno y lo han reconocido ellos, no solo por el castillo de naipe y todas esas metáforas que ha usado el ministro Mañalich, transmitiendo un poco de terror a todos, digamos, frío en la espalda cuando dice frases de ese tipo y usa ese tipo de lenguaje, sino también por esta idea de que instalaron, de que había una meseta, de que estábamos... La verdad es que estuvimos en la meseta, usted corríjame, exministra, entre el 10 y el 20 de abril más o menos, y después en la meseta no hubo más meseta. Y después de eso fue el llamado a la nueva normalidad, el famoso llamado a tomar el café, que eso no es la idea acá, repasar y repasar ad infinitum para hacerle daño a esas personas, pero las autoridades tienen que ser responsables de las decisiones que toman, porque estamos todos en este barco, pero hay personas que lo están capitaneando con los recursos de todos los chilenos
tomando decisiones obligatorias, dolorosas para muchos chilenos, y tienen que hacerse responsables de las malas decisiones que tomaron. Fue una mala decisión y no solo comunicacional, y que produjo todo este relajo que hoy día estamos viendo, que es imposible ya de parar, desgraciadamente, y eso lo dice hoy día este especialista, el IMOCADE, entrevistado por Francisco Aravena en La Tercera, este especialista de la Universidad de Washington, que da unas proyecciones entre 4.000 y 31.000 muertos para Chile, y que dice, depende de ustedes que sea lo más bajo y no lo más alto, pero resulta que cómo vamos a tener que vivir como Italia, miles de muertos para que la gente realmente se tome en serio que ahora sí que sí, no había que pensar en salir a tomar café con los amigos. O sea, yo creo que también eso es importante porque estamos en un momento en que podemos cambiar el curso de las cosas, todavía. Les quiero pedir a los cuatro un segundo porque vamos a tomar un contacto, vamos a hacer un paréntesis en el tema sanitario y de la crisis, porque nos vamos a ir a otra crisis que no es chilena, que está en los Estados Unidos, en Minneapolis, no solo en Minneapolis, está ya en muchas partes de Estados Unidos, pero partió ahí, en el estado de Minnesota, y estamos con Teresa Palacios, que es la cónsula honoraria de Chile en Minneapolis. Teresa, muchísimas gracias por recibirnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto de estar con ustedes. Gracias. Pues bueno, primero ir de ahora hacia atrás, pero ¿cómo está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿En qué situación está esa que fue la ciudad punto cero, donde empezó a la ebullición de todo el problema social, racial, político que estamos viendo? Correcto. Bueno, en estos días, especialmente hoy, se vivió una jornada un poco más pacífica. Bueno, tuvimos toda la fuerza, digamos, uniformada en la ciudad. Y bueno, hubo todavía algunas manifestaciones pacíficas, la gente caminó por el centro de la ciudad, llegó hasta el lugar donde George Floyd fue asesinado, y luego se dirigieron a otros sectores, y de hecho está en este minuto una pequeña vigilia en ese sector, donde aún así está la policía tratando de pedirle a esta gente que se retire a sus hogares, ya que desde las 8 de la noche estamos en toque de queda. Usted tenía la sensación, antes de que ocurriera lo del lunes pasado con este hombre, con George Floyd, la sensación de que usted estaba viviendo en una ciudad que era un caldero, que era una olla a presión, que ante cualquier cosa, que esto no fue cualquier cosa, fue muy grave, pero que había un riesgo de que ocurriera algo, había una tensión racial fuerte en ese lugar, y usted lo percibirá en otros países, en otros estados de Estados Unidos? Bueno, yo pienso que la tensión racial ha estado siempre presente. Quizás en esta ciudad, por ser una ciudad muy diversa, no lo veíamos tan tangible como que pudiera pasar hoy. Pero creo que no deja de asombrarnos, ya que es algo que realmente afecta al país entero, y esto sucede y es realmente una gota que rebalsa el vaso de todo lo que ha sucedido en los últimos, inclusive, semanas en otros estados de Estados Unidos. Entonces no es una sorpresa, pero en el sentido de que por qué no nos iba a pasar, pero sí es alarmante. Cónsul, no es una sorpresa la tensión racial, la tensión social, pero es una sorpresa la forma en que se ha protestado. Vimos, no sé, usted habrá visto también declaraciones de la alcaldesa de Atlanta y de varios otros que son también personas afroamericanas, llamando mucho la atención a la manera, a la violencia, destruyendo, saqueando, por ejemplo, locales comerciales que son también de personas afroamericanas. ¿Le llamó la atención la manera tan violenta en que se ha desencadenado esto? Correcto, es realmente algo que están siendo investigado por las autoridades, ya que muchas de las personas que han logrado arrestar, tomar detenidas, son gente de fuera del Estado. Se han encontrado vehículos sin patente cargados con productos explosivos. Y además se descubrió esta tarde que en algunos sectores de la ciudad, en parques y en jardines, estaban enterrados todos estos artículos para iniciar fuego. Entonces, se está hablando de alguna manera de un sector posiblemente del lado derecho que ha estado involucrado en esta destrucción, ya que si usted lo mira, el sector donde específicamente se han hecho todos estos incendios y estos atentados ha sido un sector totalmente de inmigrantes, no necesariamente afroamericanos, pero también están los hispanos ahí.
Y obviamente no ha habido incendio en un sector donde tenemos toda la población y los negocios, digamos, americanos blancos, de los blancos. Entonces, hay una pequeña, no pequeña, digamos, hay clara una influencia y una mano ajena a esta realmente protesta del pueblo, digamos, afroamericano que está realmente pidiendo justicia. Mire. Patricio Fernández, ¿tú querías hacer una pregunta o Paula? Sí. No, mira, cuando ganó Donald Trump, yo me acuerdo, conversé largamente con un amigo novelista, Frank Goldman, neoyorquino, y me decía, mira, el triunfo de Trump es menos complejo de lo que se cree. En primer lugar, es el triunfo de un racista, en un pueblo muy racista. Es decir, hay una energía, efectivamente, que a ratos no se quiere ver de frente en ese país que tiene esta característica muy poderosa. Los Twitter que ha estado haciendo Donald Trump en las últimas horas solo hablan de que está aprovechando esto como campaña política. O sea, como si fuera poco, en lugar de lamentar, agudiza la necesidad de ley y orden y fuerza, como diciendo, este estallido que estamos viendo acá es lo que yo soy el soldado que viene a eliminar con las armas que sean necesarias. Ese es el primer comentario que se me ocurre. Y el segundo es que, pero esto habría que desarrollarlo bien para que nos entendamos, es que esto es lo que genera la marginalidad puesta en toda la dimensión de su palabra. Marginalidad como mundos no integrados en los diálogos colectivos, como comunidades que no están viviendo, formando todos parte de un conjunto. Cuando eso sucede, la explosión como lo que estamos viendo allá, que a muchos les llamará la atención la familiaridad con otras que conocemos más cerca, se produce. Teresa, ¿a usted le hace sentido lo que dice Patricio Fernández en cuanto a esa marginalidad? ¿Es la condicionante de vida cotidiana que usted vive ahí en Minneapolis? Bueno, hay obviamente sectores que son donde esto se puede apreciar mucho más, digamos, claramente. Pero sí tiene toda la razón. Pienso que la sociedad de este país ha mantenido esta diferencia, no necesariamente social, pero racial, con este grupo. Y lo demuestra con la manera y las políticas y protocolos que tiene la fuerza pública, los policías. En cualquier situación similar va a estar siempre en menor protección cívica un ciudadano afroamericano comparado con un ciudadano blanco. Entonces, obviamente esto no es nuevo y desafortunadamente el presidente Trump no ayuda en nada con esta situación, donde sencillamente provoca más a muchas personas y lleva mucha más frustración a toda esta gente que lo único que está pidiendo es justicia de que sean tratados de la misma manera, de que si vamos a tomar a un policía preso, obviamente sea al mismo tiempo de lo que ocurre si el caso fue al revés, si fue un policía americano o un ciudadano americano blanco el que murió. Entonces, totalmente de acuerdo, y esto es algo que va a tomar mucho tiempo para resolver quizás, pero no están dadas las opciones en este minuto. Nadie presenta un diálogo, nadie está tratando de conversar con los protestantes en este minuto. Entonces, esto puede continuar toda esta semana. La fuerza pública está acá, van a estar toda la noche, mañana seguramente. Entonces, es realmente difícil de decir cómo va a terminar. ¿Cómo evolucionar esto? Sí. Correcto. Teresa, Paula Escobar le quiere hacer una pregunta también. Sí, cónsul, buenas noches. Sí. Le quería preguntar, noches. ¿cómo cree que usted que esto puede terminar? O sea, ¿cuál es el riesgo enorme que esto puede engendrar en la sociedad americana, en que la tensión racial, como decía Patricio, es parte de la historia de Estados Unidos, es muy presente, pero además se suma a ella la pandemia, el desempleo, Donald Trump polarizando más a la sociedad, campaña presidencial y además una sociedad como la americana que está armada, que tiene armas que compran en el supermercado?
Correcto, correcto. Sí, bueno, personalmente lo veo muy complicado. Pienso que esta situación puede escalar a un nivel que quizás ni siquiera nadie lo puede anticipar. La verdad es que la gente ya está cansada. El afroamericano ya no puede más. Es demasiada la injusticia y mucha gente, si miramos la protesta, está ahí con ellos. Entonces se polarizó mucho más, está demostrando la gente que realmente está apoyando y obviamente los que no apoyan. Entonces esto hace casi más esta división que no necesitamos en este minuto y no sabemos cómo va a terminar. Es difícil, muy difícil de anticipar cómo esto puede terminar, pero a su vez yo pienso que se complica y está muy difícil de solucionar. Teresa Palacios, cónsul honoraria de Chile en Minneapolis, Minnesota, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dado y seguiremos en contacto porque es interesante tener la temperatura de lo que está pasando allí en los Estados Unidos. Además nos resulta bastante familiar, necesariamente tenemos que hacer el link con lo que pasó en Chile hace algunos meses, por lo tanto hay muchas lecciones que sacar, aprender y mirar. Teresa, muy buenas noches y muchas gracias. No, por nada, muchas gracias y gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, y volvemos a nuestra mesa y linkeamos... Una cosa, Matías, agregar solo, una de las cosas impresionantes de lo que está pasando en Estados Unidos ahora, son 75 ciudades en las que esto está aconteciendo, son 25 de esas ciudades en las que hay toque de queda hoy día, o sea, no es que se quedó en el caso Floyd, Minneapolis. Se expandió. Y lo que están conversando allá hoy día está comenzando. O sea, la conversación está empezando. Acuerdos sí, Pablo, yo creo que en ese punto, porque hay una mezcla, y lo decía un poco la cónsul, la pérdida de los millones de empleos, ¿no es cierto? Claro. Que está golpeando principalmente a los mismos grupos. Los grupos más vulnerables son los primeros que pierden su trabajo y, por lo tanto, los grupos que más rápido se contagian, además. Entonces, claro, y por otro lado está el de la pandemia, capítulo aparte, porque, claro, toda esta explosión, digamos, no tiene mucho que ver ni con la distancia social, ni con nada de los códigos de la pandemia, pero sí con el estado de necesidad. Hay un estado agudo de necesidad de sentir, digamos, la fragilidad frente a un momento muy duro en lo económico y en distintas... Y lamentablemente, creo yo, que esto a Donald Trump le cae como un balón de oxígeno. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque él así como hay liderazgos de consenso, hay liderazgos de construcción, hay liderazgos de antagonismo. Y esto a él le cae perfecto. Le cae perfecto porque lo vuelve a poner en sintonía, digamos, con un mundo que lo ve a él, como lo describía perfectamente Pato, como un protector, como alguien que va a poner fin a esto, como alguien que va a frenar este tipo de situaciones, que va a ofrecer orden y seguridad en medio de la violencia, obviamente que le va a redituar. Yo creo que las posibilidades de Donald Trump, si el tema de la elección era la pandemia, eran mucho menores a que si el tema es este tipo de violencia, este tipo de desórdenes, este tipo de tensión racial, digamos, de injusticia. Recordemos que la mente de Trump es una mente un poco compleja, pero que sí tiene un elemento que es clave, tiene un chip que es el electoral. Todo lo que hace, cada vez que respira, lo hace pensando en la elección y en a qué grupos va a irritar para recibir el apoyo de otros grupos. Entonces, en esa lógica que es un poco absolutamente maquiavélica, obviamente que él tiene un escenario de control y de alguna manera se le abre una puerta por una elección que de otra manera yo creo que tenía bastante perdida. Carmen, es imposible no llevarlo al territorio, a nuestro territorio, lo que sucedió aquí y a lo que algunos dicen que está empezando a suceder o va a suceder después de la pandemia, cuando la pandemia nos dé respiro aquí. Y lo tenemos que cruzar por este esfuerzo que se está haciendo de acuerdo. No sé cómo lo ve usted. Bueno, la base precisamente, uno mira con horror lo que está sucediendo en Estados Unidos y uno no puede dejar de pensar en lo que estamos en este momento en pausa, esperando que termine tal vez la fase más aguda para reiniciar una conversación que está todavía no hecha como corresponde. La sociedad en este momento está con muchas desconfianzas, hay desconfianza de la autoridad. Venía eso arrastrado y en este momento se agudiza con una situación de pandemia. Entonces, todos estos dos elementos han hecho de que sea más difícil conducir al gobierno una solución más armónica, con todos los apoyos que ojalá existieran. Y en ese contexto, efectivamente, es difícil, es una situación que uno tiene que estar alerta. En paralelo tiene que ya haber
trabajos para poder ir solucionando las leyes que han quedado pendientes, todo lo que significan las mejoras en todos los ámbitos de las desigualdades que ya están detectadas y que las sabemos. Y una de ellas, perdón, es la salud. Bueno, y en ese contexto, salud es vital. En este momento tenemos que pensar qué salud queremos nosotros para nuestro país. Se ha visto que la potencia del sector público ha sido vital en este momento para poder dar respuesta a las necesidades en esta forma de trabajo que se llama redes integradas de servicios de salud. Las redes integradas permiten que la atención primaria y la parte hospitalaria puedan conversar en distintos niveles de complejidad. Y eso es muy importante. Con todas las dificultades, con el bajo PIB que existe de aporte para la salud, en este momento, con todas las dificultades, el sector público responde. Y es un honor haber estado en ese ámbito. Ahora, esta necesidad en este nivel de desigualdad, donde genera la molestia que vemos tanto en Estados Unidos como en Chile, y el esfuerzo de acuerdo hace que sea quizás una tremenda oportunidad también en decir, oye, como han dicho hoy día todos los columnistas, ¿sabes qué? No es el momento tanto de las diferencias, es el momento de poner lo que tenemos en común. Los quiero invitar a ustedes a escuchar de cuña, le llamamos nosotros, pero son declaraciones o son miradas de los distintos presidentes de partidos políticos que sí están participando, que han decidido sentarse a la mesa a buscar acuerdos. A ver, escuchémoslo y luego volvemos a la mesa. Debemos fijar con urgencia una hoja de ruta que avance hacia el aumento de ingresos de las familias en Chile, hacia la protección del empleo, hacia la protección de las pymes y hacia la revisión también de la estrategia sanitaria. El gobierno tiene que entender que no puede separar lo económico de lo sanitario y que ese diálogo amplio, abierto, que se ha demorado más de 2 meses en llegar, debe considerar a todos los actores del mundo social, científico y también del mundo político sin exclusiones. 3 son los elementos fundamentales para este acuerdo. El primero es el sentido de urgencia, los plazos. Debemos actuar rápido frente a esta emergencia sanitaria, social y económica. 2, los contenidos. Deben ser acotados, focalizados, sin maximalismos. Protección social, reactivación económica y un acuerdo fiscal. Y finalmente, respecto de la metodología, políticos y técnicos deben trabajar de la mano. De esa manera vamos a dar una respuesta seria, tanto de la política como de la política pública. Si no mejoramos un ingreso familiar de emergencia al menos del 80% de la familia chilena, con más recursos que le permitan subsistir dignamente, y no vamos en apoyo de los emprendedores, la verdad es que las medidas de confinamiento van a ser ineficaces. Por eso que es tan importante un acuerdo que nos permita tener los recursos que sean necesarios para decir a los chilenos que puedan quedarse en casa, cumplir el confinamiento y cortar este círculo vicioso que hoy día tiene cifras alarmantes de contagio y familias sumidas en el hambre. Alargar el ingreso familiar de emergencia por 3 meses y hacerlo plano los primeros 3 meses, el dar una segunda vuelta con canastas de alimentos, el proteger el empleo de las grandes empresas, probablemente ingresar nuevos recursos al Fondo de Protección al Empleo y también en el mediano plazo en donde nosotros proponemos que vayan medidas a la reactivación como son los subsidios de empleo, como la baja del IVA, como por ejemplo el poder buscar mecanismos para que el capital de las empresas vaya a inversión y no a pagar impuestos. La situación que estamos enfrentando es dramática. Por eso concurrimos a este diálogo de urgencia para enfrentar la emergencia de buena fe y con ánimo constructivo. Esperamos que el gobierno esta vez tenga una actitud distinta y por tanto disposición a escuchar. Es un diálogo acotado a 3 temas: protección social, reactivación económica y marco fiscal. El desafío consiste en otorgar un marco protector a las trabajadoras, los trabajadores y sus familias para que cuenten con las mejores herramientas para enfrentar esta emergencia. El gobierno tiene que enmendar su estrategia errática en materia sanitaria, que ha probado ser absolutamente inefectiva, fracasada, porque hay un vínculo entre lo sanitario y las respuestas sociales y económicas. En definitiva, ponemos nuestra disposición a trabajar y ver la posibilidad también que se renueve el empleo y que se puedan tomar medidas para restablecer el crecimiento económico, cuestión que será fundamental en la pospandemia. Creo que hoy están las condiciones para un acuerdo social y económico amplio.
No todos se van a sumar, y eso hay que tenerlo claro desde el día 1. Desde la derecha y la izquierda hay gente que se va a oponer, que va a poner problemas, y hay que avanzar con los que estén disponibles. En segundo lugar, no hay que agregarle temas adicionales. Es un acuerdo económico y social. Cuando agregamos temas, sea cual sea, lo que hacemos es poner sobre la mesa cosas donde va a ser mucho más difícil ponerse de acuerdo, y finalmente con eso estamos echando abajo la posibilidad de concordar en estos temas tan urgentes. Ahí había 7 presidentes de partidos políticos que formaron parte de la reunión del viernes. Gonzalo Miller, ¿te parece adecuada esta estrategia de los mínimos por ahora? Como decía, creo que Rodrigo Valdés en una entrevista, si nos ponemos a hablar de, por ejemplo, de los impuestos, bueno, no vamos a llegar ni al café en la conversación. Es decir, ser moderados y ser no tan ambiciosos, ¿te parece? Sí, porque además tiene que ver con el ciclo político. Las grandes diferencias van a ser resueltas en las elecciones y ese ciclo se inicia en octubre. O sea, no tiene sentido un gran acuerdo de proyección de 4 o 8 años cuando tú estás a punto de tener un ciclo electoral. Lo que sí tenemos una urgencia social que es hoy día, es inminente. O sea, es la mirada de mañana y de pasado mañana, donde hay que transmitirle tranquilidad a las personas que están haciendo el esfuerzo de quedarse en su casa, ¿no es cierto? A las personas que de alguna manera están soportando todo el costo de la crisis, tanto la sanitaria como la social. Entonces, ahí hay que llegar, y hay que llegar rápido y con urgencia, y en eso yo creo que todas las propuestas son bienvenidas. O sea, todo lo que signifique poder hacer de que en Chile no tengamos nunca, porque aquí está bien, se ocupa la palabra fracaso, yo creo que con alguna ligereza. Yo cuando miro fracaso, miro Italia, miro España. Y resulta que, claro, si nosotros llegamos a tener una situación como la de España, como la de Italia, yo digo, eso es un fracaso completo. Pero estamos muy lejos de ahí todavía y hay que trabajar para nunca llegar a eso. Y lo que me parece razonable es de que en esta mesa hay sentada mucha gente que piensa distinto, gente que está en la oposición abiertamente, no están todos, obviamente, hay gente que está en otra situación, no quiere diálogo, lo que quiere es que caiga Mañalich, que caiga el gobierno, que ojalá que abunde, se radicalicen más las posiciones. Pero hay otro, y en el tono, a mí me gusta mucho el tono de Mario Desbordes cuando dice, mira, si aquí va a haber crítico, va a haber crítico. Lo importante es que seamos capaces de acordar aquí y ahora medidas que tengan un impacto no para 4 años más, sino para pasado mañana, para esa gente que tiene que quedarse en su casa, para esa gente que está perdiendo el empleo. Y me parece que dentro de la prioridad de los temas, dentro de la urgencia de los temas, primero, la protección social de aquellos que están haciendo el esfuerzo hoy día en materia de la pandemia. De todas maneras, eso es el número 1. Pero también la protección del empleo. Si finalmente parte de lo que lleva a las personas, ¿no es cierto?, a quizás no cuidarse con la misma fuerza, con la misma facilidad de otro, es que la necesidad de mantener el empleo. Entonces, si no logramos darle, y eso implica mantener el empleo, cuando el empleo lo dan las pymes, y vemos a las pymes crujir, nosotros decimos, bueno, tenemos que abrir de alguna manera, dejar de hablar. Yo me gustaría que la política hablara menos de las pymes y hiciera más por las pymes. Porque aquí, si fuera por el discurso, las pymes estarían en el cielo. Y resulta que con la pyme que uno habla, resulta que lleva años con el agua aquí, y entre octubre y la pandemia, muchas de ellas ya están quebradas. ¿Tienes, Pato, esperanza o algo en que pueda salir algo bueno y fructífero de un acuerdo político, o crees que es difícil lograrlo? Mira, te lo voy a contestar agarrándonos de antes, partimos por Estados Unidos. Lo que uno puede ver es que para la pandemia y para otros temas lo que lo resuelve no es solo la ciencia, sino que es la buena política. Basta recorrer los países donde las medidas están funcionando y donde no. En América Latina tenemos a Bolsonaro, que nos va a dar la noticia de unos espantos de mortandad en los próximos tiempos. Tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, que son políticas, como decía Gonzalo, polarizantes, y esas políticas polarizantes se aprovechan o piensan constantemente de manera electoral en lugar de conducir un proyecto nacional. Eso hoy día le va a salir muy caro a quienes lo hacen. Yo no solo tengo esperanza, por así decirlo, en algún acuerdo en este punto, sino que me parece que empieza a ser de vida o muerte, ¿no? Y cuando Desbordes habla, y creo que esto es importante también ponerlo, Gonzalo, cuando Desbordes habla de mantener el acuerdo en este ámbito económico, social, yo creo que no le está hablando a la oposición, le está hablando a fuerzas adentro de la misma derecha, que bastaba leerla en algunas columnas este fin de semana, que metiéndole más pelos a la sopa, digamos, que la condena de la violencia, que el proyecto de crecimiento en el futuro, que la... Bueno, que la violencia es uno... Bueno, perdón, está bien, pero si uno le pregunta, el acuerdo de partida para que funcione, Pato, creo yo, no puede ser un acuerdo de los políticos. No, por eso yo estoy de acuerdo. Es un acuerdo que refleje lo que las personas están demandando. No, y dentro de esas demandas me parece razonable que haya posturas que digan, oiga, la violencia, cuando la violencia, sobre todo descontrolada,
provoca mucho daño, y le provoca daño no solamente a todas las capas sociales. Desgraciadamente no la manejan, eso es mundo político, además como si fuera poco. Pero en torno a qué se pueda construir hoy día alguna postura común, creo que es extraordinariamente mayor su efecto que solo incluso esa medida. O sea, solo germinar un espacio de acuerdo, y creo que una muy buena excusa es en torno a este mundo de economistas. Si se consigue cuadrar a la política detrás de esto, algo que le cuesta mucho. Ese es un milagro de la pandemia. O sea, si ustedes me hubieran dicho que hace 6 meses atrás, después de octubre, la salida institucional y de consenso le iban a liderar los economistas, eso implica un vuelco increíble. Yo creo que es una trampa, es una buena trampa que hay que usar ahora. Después la vamos a olvidar, pero esta vez hay que usar la trampa. Yo creo que lo que está pasando ahora es muy relevante. O sea, coincido con todo. El acuerdo ahora es una necesidad total. Estaba leyendo ahora que en realidad ahora ya no se va a llamar acuerdo sino plan, o sea, se está haciendo como una especie de achicar, digamos, lo que el presidente había anunciado de que era un gran acuerdo nacional que iba a solucionar muchas cosas. Porque también fue un poco apurada la convocatoria, entonces, digamos, la gente está disponible, pero no está disponible para todo. Yo creo que acá lo que ha pasado más importante en los últimos días, y así lo escribí, es que estos 6 economistas se hayan puesto de acuerdo muy rápido, en 2 semanas, en preparar esta propuesta para el Colegio Médico. También es un gran, digamos, acierto de la presidenta del Colegio Médico que le haya pedido a Andrea Repetto, a quien ni conocía, que hiciera un acuerdo, confiar en ella, que Andrea Repetto hubiera tenido libertad de elegir ella los economistas que estaban ahí, que tienen una transversalidad, también es un grupo paritario, que no es menor, es importante, y que hayan trabajado rápido y hayan llegado a un acuerdo que técnicamente hace sentido, políticamente hace sentido, que contempla un periodo de 18 meses, entonces sacó la pelota de estar pensando cuánto podemos gastar en un mes más, en 2 meses más, o en lo que estaba el ministro Briones, que por bien evaluado que ha estado, la verdad es que también hay muchas críticas a que está gastando lento, que está cuidando la plata, porque de verdad que guardar plata para un mañana, que hoy día se ve con un signo de interrogación también, no es criterioso. Entonces creo que los economistas acá tiraron un gran salvavidas al gobierno. Está muy bien que el presidente lo haya tomado. Quizás se apuró en extrapolar tan rápido a que todo el mundo firmara algo tan grande, y está bien que ahora se vaya acotando más, pero creo que hoy día es demasiado necesario que todas las políticas sanitarias que se han pedido para la población que tiene un ingreso más bajo tengan un correlato estable, sin incertidumbre de que van a tener los ingresos necesarios para poder guardar las cuarentenas, digamos, si no es completamente inhumano. Nunca estuvo tan unida la economía con los sanitarios. Y lo segundo que quería decir, Matías, es que yo creo que esto ya, y también Gonzalo, va más allá del fracaso o el éxito de nada. Yo creo que aquí hubo un error también, digamos, en general, de plantear esto como una batalla, o sea, todo este lenguaje bélico, una batalla, que nos enfrentamos a un enemigo. Y la verdad es que uno aquí está luchando contra la naturaleza. O sea, este es un virus, no se gana en esto. O sea, nadie va a ganar acá. Hay países que lo manejaron muy bien, como Nueva Zelanda, hay países que lo han manejado muy mal. Pero aquí no hay manera de ganar esto. O sea, aquí lo único es tratar de que la gente entienda los riesgos que está tomando, pero también ponerse en el lugar de aquellos que no pueden no tomar el riesgo de salir a trabajar. Yo creo que las pandemias, como dice Frank Snowden, que es un académico que ha dedicado su vida entera a estudiar todas las grandes pandemias y pestes de la historia, son un espejo en el cual la sociedad se mira y ve todas las luces y las sombras, y queda como al desnudo la sociedad. Y nosotros estamos viendo acá todo eso. Bueno, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos también hay algo que tiene que ver con esas desigualdades que se notan mucho más en un momento pandémico, en quiénes son los que sufren mucho más, quiénes son los que no pueden teletrabajar y estar en Zoom todo el día metidos y que están expuestos a otras cosas, y que son problemas que en Chile, creo, y con esto termino, es importante que recordemos que en octubre tenemos un plebiscito en que se va a votar una nueva constitución, y que gracias a ese acuerdo salimos el 18 de octubre de una crisis horrible. Chile tiene que pensar cuál es el futuro común que tenemos, porque tenemos el plebiscito encima. Por eso es importante, Carmen, pensar en que el primer paso es acotar a los mínimos comunes, pero ir metiendo también a aquellos que se quedaron fuera. Porque también hay que pensarlo en función de que si nos resulta como acuerdo nacional, bueno, hacerlo funcional a acuerdos de más largo plazo hacia adelante, pues. Así es, bueno, mira, algo que pasó en la mesa social el viernes pasado,
que está dirigida por el ministro del Interior, fue que se expuso el grupo de estos economistas que generó a través del Colegio Médico, pero también estuvo Javiera Parada con Bernardo Larraín, estuvo Manuela Gocín con Raimundo Soto, estuvo Rodrigo Cerda con Sergio Ursúa y Sebastián Izquierdo. Y muchos confluían con las opiniones y con las propuestas, algo que nos llamó la atención y algo que es muy destacable. También hablaron de lo intangible, el trabajar la salud mental, algo que en este momento se veía tan distante para los economistas o para ellos, lo plantearon dentro de los temas. Las energías renovables, incluso aprovechar este momento tan terrible como una oportunidad de mejorar todas las oportunidades que tenemos ahora para hacer mejoras del sistema en el tema hídrico. Es decir, hablaron de cosas que tal vez, como dices tú, Gonzalo, antes nadie se le hubiera ocurrido siquiera pensarlo, pero ahora es la oportunidad tal vez de sacar muchas cosas adelante. Y en ese contexto fue como casi una sensación de agrado escuchar a todos estos científicos que uno no tenía idea que existían estas propuestas. Entonces, de alguna manera, vemos que puede haber una conducción muy buena y muy bien acogida por el ministro de Hacienda. Sí, yo creo que en eso la dupla Briones-Blumel tiene una oportunidad aquí, en conducir este acuerdo, de alguna manera, en sacar adelante, pero de nuevo, yo creo que hay distintas propuestas y yo entiendo que recibieron esta de los economistas, han recibido otras de los partidos, ¿no es cierto? Mañana viene otra. Hasta el Partido Comunista, que decidió no participar, igual mandó una propuesta, dijo el ministro del Interior. Lo relevante es de que eso se traduzca en cosas que pasen luego. Claro. Yo creo que en eso fue Chaín, también tocó un punto, sí. ¿No es cierto? Que estas cosas tienen que ser para ahora, porque cuando se toca el horizonte de los 18 meses o alguno, está bien, mira, la planilla Excel, yo le doy cariño a los economistas y todo, no voy a hacer aquí, o sea, aquí lo estamos santificando de nuevo a los economistas para que hagan lo de los 18 meses. A mí me hace un poquito de ruido. Un momento, es con plano 18 meses, pero es inmediato. No, porque le digo, un horizonte de tiempo. Es que tampoco... 175 millones de dólares mensuales promedio. De eso se trata la... Sí, por eso digo, a mí me parece una de las propuestas, hay otras propuestas, a mí me parece que ahora, porque de nuevo, eso es la planilla Excel, ¿cierto? 175 millones en 18 meses, suma tanto, pero resulta que la urgencia no está en 18 meses más, pues la urgencia, sobre todo de las cuarentenas, la más dura, ¿cuándo es? Ahora. Es en estos meses, las del desempleo. Mañana va a salir el IMASEC, uno de los peores IMASEC que hemos tenido en el tiempo. El doble de malo que el resultante de octubre y noviembre, que fueron menos 3,3 y menos 3,4, se espera que sea entre menos 7 y menos 8. Entonces, si eso no le da un golpe de realismo a la política, cosa que los que están sentados ahí, más que gastarse la plata, porque está bien, hay que focalizar los recursos, poner primero, si aquí va a haber algo de la política que va a ser difícil, Si el ministro de Hacienda lo que está haciendo es muy inteligente. Está sentando a los políticos que estaban dedicados a gastarse toda la plata en el discurso, y además, sobre todo los que están en la oposición, no solo los que están en la oposición, no solo los que están en la oposición. Había un poquito de populismo reinando en eso, los sienta a la mesa y le dice, mira, tenemos que enfrentar este problema. Y traducirlo en algo muy concreto, gobernar va a ser cada vez más priorizar. Y vamos a tener que ver quiénes van a ir primero y a quiénes vamos a atender primero, porque están siendo los más golpeados, los grupos los más vulnerables, y vamos a tener que ir con mayor cantidad de recursos. ¿A quiénes van segundo, quiénes van tercero? Porque las lógicas universales, cuando dice, mira, no, Nueva Zelanda. Oye, pero si Nueva Zelanda es como que hubiera habido, como que Vitacura fuera un país, pues, y fuera una isla. Entonces, no sé si algo, sí, por el PIB de ingreso, por la cantidad de recursos, si nosotros tuviéramos esa cantidad de recursos, obviamente que hay soluciones que podríamos abordar. ¿Cuáles son nuestros problemas? Estamos abordando la cuarentena y nos apareció duramente la realidad de que las personas, hay un sector muy profundo que vive al día. Y cuando digo se nos apareció, es porque nos empezamos a dar cuenta directamente. No estamos mirando ahí. Si hasta hace muy poco en el discurso la palabra pobreza estaba fuera del discurso. La última vez que se utilizó en una campaña presidencial la palabra pobreza fue el 2009. Y esos 2 millones de chilenos que continúan viviendo en pobreza están ahí, están presentes, necesitan medidas hoy día. Vamos a hacer una pausa, volvemos con Paula, con Carmen, con Pato y con Gonzalo, seguir discutiendo sobre las políticas que se están intentando fraguar a través de un acuerdo muy necesario. Pausa y volvemos al Estado Nacional.
Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Agradecemos a todos que nos escriben. Nos escriben muchos chilenos que viven en Estados Unidos, curiosamente, por los horarios, depende en qué lugar estén, pero están muy atentos porque los temas se conectan. Pato Fernández. No, quería solo, no sé si es contestar o seguir la línea, algo que dijo Gonzalo. Yo estimo que este acuerdo en función de estos economistas no es por los economistas. O sea, es que es un comentario bien político el que voy a decir, más bien al revés. Es de pronto, se convirtió en un escenario para generar un acuerdo posible. Yo me hubiera imaginado antes que este acuerdo iba a ser en torno a la salubridad. Yo me hubiera imaginado que esto iba a ser mucho antes, iba a permanecer y fortalecerse en la relación con el colegio médico, con la mesa social, y que ese iba a ser el primerísimo lugar más fácil, parecía más fácil. Se iba a estar de acuerdo. Pero creo que uno de los errores... Pero hay un valor en que la mesa social siga funcionando. Y es valioso. Quizá el error nuclear que yo le adjudico al comportamiento del gobierno en esto ha sido la dificultad justamente que ha tenido para acceder de verdad a abrirse y a decir tenemos que tomar decisiones en conjunto. Se le ha achacado mucho al comportamiento de ciertos sectores de la oposición. Pero la verdad es que la primacía, o sea, el primer responsable en la organización de los acuerdos es el que gobierna. Y yo creo que este gobierno también se ha comentado mucho, uno de los vicios que tiene el exitismo. Y proviene de alguna manera de eso de una mentalidad noventera, en los tiempos en que ganar mucha plata y meter los goles era muy aplaudido. Y de pronto esa moda se ha visto postergada, para decirlo de una manera suave. Hoy día el winner es el que molesta. Hoy día cae mal el winner. En otro tiempo caía muy bien. Y de alguna manera darse cuenta de eso, caer en esa cuenta, de que yo me acuerdo mucho en esto de un artefacto de Nicanor Parra que tenía una cruz de mimbre, donde siempre hizo varios con Cristos, pero había una cruz de mimbre en la que arriba decía el que pierde gana. Y yo creo que esos son los tiempos, digamos, que hay que entender ahora. No es el que aparece ganando el que va a triunfar, sino que es más bien el que es capaz incluso de postergarse. El empeño, se supone, del gobierno ahora es cómo Piñera aparece encabezando el nuevo acuerdo. Yo le diría, no se gaste, compadre. O sea, si usted quiere hacerlo bien, haga lo contrario. Más bien, desplácese. Permita que fluyan los otros. Paula. Pero eso es notable porque... Perdón, Gonzalo, un segundo que la Paula pida la palabra. Oye, yo quiero decir que encuentro que lo que pasó con los economistas, con estos 6 economistas, no digo los economistas, todos los economistas, estos 6 economistas que lograron sacar adelante esto, que es la gracia, ¿no? Tiene que ver también con algo que le puede ayudar mucho al gobierno si lo toma, que es que primero ellos trabajaron en silencio. La foto fue al final, no fue al principio, que creo que eso es un error político que comete este gobierno una y otra vez, de que primero es el anuncio y después todo lo demás, y resulta que no hay todo lo demás, y justamente por el hecho de publicitarlo antes, se cae todo lo demás. Entonces, que hayan trabajado en silencio, que se hayan puesto de acuerdo, que hayan tenido las peleas respectivas, pero que hayan logrado sacar adelante un producto de un grupo en que además nadie estuviera con una ansiedad desbordada de salir adelante de la foto, ni siquiera la Andrea Repetto, que es la que lideró este grupo y convocó a los demás. Yo creo que ahí la Andrea creo que muestra un tipo de liderazgo que es el más necesario hoy día, de no estar en los proyectos colectivo, tratando de salir en la foto adelante. Ella entregó esto al colegio médico, lo entregó al grupo de los economistas. Entonces, si hubiera más actitudes, Andrea Repetto, tendríamos mucho menos problemas los que hay ahora. Y yo creo que la foto es al final, y la foto no es un tema, ¿no? La foto es una meta. Y ni siquiera es una meta. Yo creo que en eso estoy con Pato, que al final ya qué importa la foto. Lo que importa es que realmente las familias que están en problemas reciban la plata durante la pandemia. Gonzalo, ¿cómo a pesar de que tú vas a contestarle a Pato, pero o agregar, cómo incorporar a aquellos que hoy no están y cómo hacer que esto sea funcional un acuerdo de más largo plazo? Yo creo que este es un primer acuerdo. O sea, al final lo que vamos a tener que instalar es un clima de acuerdos en temas distintos. Lo segundo es que, obviamente, que aquí yo creo que yo tengo una diferencia con el gobierno. El gobierno trató de instalar mucho esa como lógica de los acuerdos, como mirando hacia los 90, ¿no es cierto? Y Chile ya no está en los 90. De hecho, ya no están los liderazgos en los 90. El país es otro. En gran parte de su éxito también es que no esté igual que el 90. Tiene otras capacidades. Y cuando hablamos de acuerdo ahora es otra cosa. Sí, pero
es algo más puntual. Si hoy día la sociedad es así, ¿nos podemos poner de acuerdo? Sí, en algo para ahora. Oiga, pongámonos de acuerdo en que vamos a estar juntos 10 años. No, ahí nos va a costar infinito porque todo nos puede molestar, cada detalle. Dice, no, por 10 años se me puede hacer intolerable. Es como cuando uno se casa, ¿no es cierto? Dice, tiene que pensarlo bien. Pero aquí yo no estoy diciendo que este acuerdo sea un touch and go, pero tiene algo de eso, de circunstancial. Nos podemos poner de acuerdo en algo porque yo creo que hay algo que ha entrado en valor y a mí me gusta, es una política que es capaz de manifestar la diferencia. Que en los 90 se disimuló, se volvió incluso diferencia un poco pecaminosa, temerosa de la diferencia. A mí me gusta que se exprese la diferencia, pero también hay gente que se queda pegada en eso, se queda solo que pegada en la diferencia, como decirle, mira, yo opino distinto y listo, se acabó. Como que no tuviera ninguna obligación de construir algo en común, pues si la política al final significa construir en común. Si para que cada uno diga lo que quiera y no se pongan de acuerdo en nada, eso no se llama política. La política es la construcción de lo común. Entonces, que este primer acuerdo, con bajas expectativas, con todo, con los que se quieran subir, por eso a mí tampoco me vuelve loco que estén todos arriba. Lo que tenemos que construir en valor todos, y yo creo que se produce un poco en este panel, es de que es bueno estar ahí, es bueno que pase. Ahora, ese de paso a un siguiente acuerdo y a un siguiente acuerdo. No estarán los mismos en todos los acuerdos, pero ya se crea un clima distinto, sobre todo un clima que va en concordancia con la gravedad que sentimos que estamos viviendo. Porque si no, si yo digo, hay mucho político que usa la palabra hambre como una piedra arrojadiza, ¿no es cierto?, para escandalizar, pero resulta que no está a la altura de esa misma palabra, porque esa palabra es convocante a que yo tengo que dejar todo de lado, si ese es el problema de una sociedad o de un sector de la sociedad, tengo que dejar todo de lado, cualquier diferencia, para abocarme a solucionar ese problema. Y yo veo que en eso todavía la oposición, hay una parte de la oposición que está muy arriba, tiene un buen clima, y hay otra parte de la oposición que en realidad todavía está mirando para otro lado. De nosotros, de ustedes cuatro, nosotros que estamos aquí, la única que está trabajando, de hecho, en un espacio de diálogo de gente muy distinta es Carmen. Carmen es exministra de Salud de la presidenta Bachelet y que está calladita, no ha dicho mucho que está ahí. Ella claramente piensa distinto a este ministro. Ella claramente no ha usado ningún arma arrojadiza. Ella ha tenido que dialogar en la mesa social con gente que piensa diametralmente distinto. ¿Cómo se han llevado? ¿Cómo funciona esa lógica? A lo mejor es un buen experimento. Bueno, contar que la mesa no es una mesa asesora. La mesa social plantea problemáticas y se discute con toda la franqueza y la dureza, pero finalmente se llega a acuerdos que son los que plantea después en la conferencia de prensa el ministro del Interior. Y eso es muy bueno porque nos permite dar a conocer posturas diferentes o alertas. Las toma, las deja el gobierno. Pero ahora queremos avanzar un paso más de decir, tómelas, por favor. En este momento no estamos para gustitos de protagonismo, ni mucho menos. Aquí hay mucha buena voluntad. Les cuento, la fundación de la doctora Bachelet, que es la Fundación Horizonte Ciudadano, ha tenido reuniones bastante periódicas conmigo, en la cual me entregan información ex intendentes, ex Ceremi, de todas las regiones de Chile, y vamos teniendo opiniones y distintas posturas de situaciones que pueden ser problemáticas en cada parte de Chile. Me ha tocado de ahí interactuar y entregar la información a la subsecretaria. El canal de la mesa social el canal del mundo del bacheletismo. Del bacheletismo, pero más que nada sin esta mirada política claro, sino que de una mirada de aporte, en las cuales ellos plantean las problemáticas locales con su experiencia. Lo que vivimos con los incendios, por ejemplo, lo que vivimos con la erupción del Calbuco, los aluviones en el norte. Son situaciones muy dramáticas que vivimos y en las cuales tuvimos que enfrentarlo muy rápidamente. El tsunami en Coquimbo, es decir, son situaciones que nosotros también vivimos y que tú tenías que reaccionar inmediatamente y dar, ojalá, las mejores soluciones. Y no estar aportillando la gestión, sino que apoyando esta gestión. Y todos ellos, en estas reuniones, hemos logrado sacar adelante buenas ideas y buenas decisiones. Por ejemplo... ¿Y está el espacio para hacer una oposición constructiva, pero legítima, por ejemplo, hacer crítica? La propia expresidenta Bachelet hizo una crítica a la entrega de las cajas o a la forma. ¿Cómo les dan el espacio o prácticamente ustedes se sienten, si están aquí, pórtense bien, por así decirlo de algún modo? ¿Está el espacio para criticar? Sí, de todas maneras, mira, yo creo que ese es el respeto que nos tenemos que tener. Tener diferencias, pero te respeto. O sea, yo te veo, te miro, pero te respeto.
Y eso es lo más importante. Yo te digo con franqueza las cosas, no te estoy escondiendo debajo la manga alguna información, sino que te la digo abiertamente. Y eso es lo que estamos teniendo nosotros a través. Por eso lamento que a la presidenta le hayan malinterpretado esto de las cajas. Ella está hablando del mundo, está hablando de la situación social en todo el mundo. Y en ese contexto también planteó de que nosotros teníamos que también ser muy ágiles, pero no en una mala onda, en una mejor onda. Vamos a hacer una pausa, volvemos con el cierre de cada uno de nuestros invitados, con el minutito final que tenemos. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional para los minutos finales. Gonzalo Meler. Rescatar lo de los acuerdos, yo creo que es muy valioso. Nos quedan tantos temas pendientes de lo que no hemos logrado construcción en pensiones, en ponerle límite a la violencia, en reconstruir nuestra salud, en definir ciertos pisos mínimos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra sociedad, dentro de espacios de libertad, de derechos, que este primer paso, aunque sea acotado, aunque sea sencillo, aunque sea mirando a la pandemia, a la crisis sanitaria y a la crisis social, o sea para mañana y para pasado mañana, es muy valioso y yo prefiero recalcarlo. Carmen Castillo. Yo quisiera destacar en este minuto que me queda a los funcionarios de la salud. Los funcionarios que están en este momento muy estresados, muy tensados y que necesitan el apoyo de toda la sociedad. No esta mirada crítica, discriminatoria que estamos viendo en más de una oportunidad donde viven. Darle oportunidades incluso de que puedan vivir en una situación de aislamiento voluntario fuera de sus casas, darle la posibilidad de residencia sanitaria, darle también todo el apoyo por el hecho de que en este momento están viviendo la máxima exigencia. Y en ese sentido yo quisiera darle ese minuto especial de agradecimiento a cada uno de ellos en el punto donde estén y darle el valor a la atención primaria. Nunca olvidar de que esa es la puerta de entrada y que tenemos que cuidar, que también viene otra ola de enfermos que son crónicos, porque en este momento no se están atendiendo y eso es algo que se viene segunda detrás de esta pandemia. Entonces tenemos que preocuparnos todos, aportar. Gracias, Carmen. Pato. Marcar un asunto que algunos a veces lo confunden y no hay para qué, sino que todo lo contrario. Los acuerdos no anulan la crítica, al revés. La crítica es fundamental para el buen gobierno, para las buenas decisiones, etc. Los acuerdos más bien lo que buscan es, en medio de ese clima, es hacernos responsables más, premiarnos en conjunto cuando le achuntamos y asumir las responsabilidades en conjunto cuando nos equivocamos y tomar decisiones escuchando más voces. Y creo además, esto para decir algo como que tiene dos grandes razones hoy día la importancia de incentivar el diálogo. Uno en lo inmediato, que es la urgencia, que ya la sabemos, le hemos hablado acá, estamos en medio de una pandemia y una crisis social que puede ser muy, muy jodida. Pero la otra es que hay un tiempo que está terminando y las respuestas que conocíamos, repetidas de manera exacta como las aprendimos, ya no sirven. Y hay que volver a hablar y abrir las cabezas y replantearse problemas. Y atreverse a hacer eso en todos los sectores creo que va a ser un ejercicio de futuro muy necesario y fundamental. De manera que podemos partir hoy día con algo muy chico y esto se va a extender después con un proceso constituyente y otras muchas experiencias más que buscarán nuevas respuestas. Paula Escobar. Bueno, yo adhiero a lo que han dicho y agregaría que yo creo que ojalá se haya acabado este juego de suma cero en que hemos estado metidos en la política en el último tiempo en Chile, en que siempre uno gana a costa del otro y al final lo que ha perdido es el país, lo que ha perdido son los ciudadanos y sobre todo este clima tan desagradable y tan polarizado y tan poco realista y tan poco franco también, ¿no? Como comentábamos, que llenos de dobles discursos, de personas que realmente no están honrando el compromiso que tienen en cuanto a autoridades. Y yo llamaría en este nuevo momento de acuerdo, hay un momento para hacer un plan, un acuerdo, en fin, lo que sea, que ojalá se prolongue, a la oposición a que sea seria, a que recupere la seriedad. Mal que mal, una parte de la oposición gobernó durante más de 20 años, sea gente seria, capaz de sacar adelante proyectos, acuerdos, capaz de construir.
Y al gobierno, que creo que es muy importante que entienda que disentir no es lo mismo que ser traidor, ¿ya? Y que un disenso es muy importante en una democracia, concuerdo con lo que decía Pato, y el papel de las personas que dan esa nota de disenso es fundamental para entender dónde hay puntos ciegos. Y este gobierno ha tenido muchos puntos ciegos, esto no es con ánimo de criticar ni de nada, pero es importante que lo vean, porque nos queda todavía un camino, la parte más dura de esto, y no pueden seguir cometiendo los mismos errores, por lo tanto que entiendan esa diferencia entre la crítica que está hecha para crear algo en común, con lealtad y con honestidad, que no es una traición. Gonzalo Miller, Pablo Escobar, Carmen Castillo, Pato Fernández, muchas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional y a ustedes por la atención. Nos reencontramos la próxima semana. Que tengan una próxima semana buena, muy cuarentenada en muchos casos, pero bueno, que sea... ¿Cómo? A seguir cuidándose. Seguir cuidándose, que sea llevadero, no hay otra solución. La vacuna, lamentablemente, quisimos darle la noticia de último minuto, pero no está descubierta, así que nos queda más que cuidarnos, tener distancia social y preocuparnos del otro. Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches.